El amor que me enseñó a vivir. Esther Barnatán de Hermosa. Prólogo. Esta es la historia de Esther, una mujer cuya vida fue tan rica en amor como en desafíos, tan plena de humanidad como de coraje. Nacida en 1929 en una familia cálida, espiritual, solidaria y trabajadora. Conoció la tragedia y la injusticia desde niña, con la muerte de su padre y su paso por el orfanato. Pero también desde chica forjó su carácter fuerte, caritativo, creativo y amoroso. En este libro Esther reconstruye su propia vida y la de aquellos que la acompañaron en su camino, su madre, padre y hermanos, Simón y su familia, los hijos que tuvo con Simón, amigos, Enrique y sus hijos, y otros personajes que iremos conociendo a través del relato de ella. Es un verdadero homenaje a todas aquellas personas que tocaron profundamente el corazón de Esther. Esther no solo vivió su vida, la pensó, la sintió profundamente y la compartió con generosidad. Su testimonio es una invitación a mirar hacia atrás con gratitud, hacia adelante con esperanza, y al presente con responsabilidad. Porque como ella misma demostró, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la ternura, la justicia y la solidaridad. Hace aproximadamente 40 años, después de quedar viuda, Esther decidió empezar a escribir este libro, su libro de memorias. Una inundación años después arruinó todos los cuadernos donde ella escribía, y el hombre encargado de pasar a máquina el libro perdió las copias. Este libro tenía otro final, que nunca se recuperó. Sin embargo, siendo fiel a su espíritu, Esther decidió recuperar y reanudar este proyecto para terminarlo y dedicárselo a toda su familia, hijos, nietos y bisnietos. Esta es una oportunidad para conocer a Esther desde otro lugar, conocer su propia voz y visión a cada momento de su vida, y aprender de ella. En sus propias palabras, el pasado ya pasó. Lo que aprendí en esta larga vida es que ser buena persona equivale a la riqueza más grande que Dios puso en la tierra. No se trata de materiales, sino de gestos, sonrisas y de ayudar al prójimo y al próximo. Dedicatoria. El amor que me enseñó a vivir fue Simón, mi amor eterno, por siempre estaré enamorada de él, también mis 4 hijos, César, Mirta, Roberto y Horacio. Los 10 nietos que me regalaron y los 15 bisnietos que estos últimos tuvieron. Fueron las amistades, las familias del corazón, Eddie y Ricky y sus hijos y nietos. Fue la comunidad, que me acompañó en todo momento y a la cual dediqué mi vida a ayudar. Agradezco al cielo que me hizo vivir tantos años rodeada de tanto amor. Una mención especial para Horacio, que me partió el alma en 2. Una para seguir viviendo y darle amor a mi familia, y otra que se llevó con él a otros mundos. 1 Memorias. Nací un 30 de marzo de 1929 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. En ese entonces, según la versión de mi madre, y cuanto yo recuerdo, la zona constaba de numerosas chacras y había muy pocas calles asfaltadas por donde desfilaban asiduamente las vacas que iban al matadero o las que conducían los lecheros que proveían de leche a las familias de la zona. Lecheros que se anunciaban por medio de una campanita fácilmente reconocible para que las señoras o quien fuera acudiera a aprovisionarse de la leche. Mi casa contaba 4 habitaciones, tenía un fondo con bastantes frutales, tal como se estilaba en las casas de una región que entonces se consideraba campesina y la familia se sentía cómoda y feliz en ella. Mi padre era un estudioso de la Torá, de la Biblia y de la Cábala. Pero él no era un hermético, sino que los jueves recibía a curas y monjas del lugar, por supuesto a rabinos de la colectividad hebrea, entre los cuales intercambiaban conocimientos en los respectivos temas. Recuerdo que una de las monjas que asistía a estas reuniones al ver que yo era tan gordita y mi nariz se disipaba literalmente de mi cara me empezó a llamar ñata. Mi nombre es Esther, mi apellido materno Hermosa y paterno Barnatán.
Mi madre había venido proveniente de Jerusalén, previo casamiento con mi padre por poder, mientras que mi padre había emigrado aquí huyendo de la represión turca gracias a los recursos que mi abuelo le había girado desde Inglaterra. Mi padre y mi madre ya se habían conocido en Jerusalén, pero mi madre aceptó los términos de la unión con mi padre a condición de que a su llegada aquí ambos tuvieran una suerte de noviazgo a lo largo del cual se terminarían de conocer. Todo resultó bien y al cabo de 3 meses la pareja celebró la ceremonia religiosa y estableció su hogar en el barrio del Once. Allí tuvieron sus 2 primeros hijos y a poco mi padre adquirió un lote en Ciudadela a pagar $1 por mes. También mi padre hizo que amigos suyos lo imitasen adquiriendo terrenos vecinos al de él. Mi padre comenzó entonces la construcción de su vivienda los fines de semana con la ayuda de albañiles y de algunos amigos. Mi madre, entretanto, quien no quería permanecer sola y ajena a semejante cometido, optó pues por contratar por la suma de $5 a un carretero de los que transportaban fruta al abasto para que mudase su casa al nuevo hogar estaba siendo construido. Mi padre, al verla llegar, la recibió contento y consternado ya que la construcción carecía de techo, circunstancia que fue subsanada de urgencia mediante las chapas que donaron buenos amigos. Concluida la casa, mi padre advirtió que no existe un templo en esa zona oeste del Gran Buenos Aires. Así que inauguró uno en nuestra casa, precisamente en la habitación en la que más tarde iba a nacer yo justamente en la noche de Purim. Claro que para los oficios religiosos iba a ser preciso contar con una Torá, la cual le fue dada en préstamo a mi padre por el rabino mediante un depósito que mi madre hizo de sus joyas. El templo en mi casa al cabo dejó de funcionar porque mi padre, en unión de su amigo Nisim Tewal, adquirió otro predio en Baltar 320 de la misma localidad donde se edificó un templo más amplio y hermoso que el que habíamos tenido en casa. Recuerdo que mi mamá, que tenía 7 hijos, estaba muy ocupada en casa, naturalmente cosiendo, cocinando, realizando todos los quehaceres imaginables para que la familia se hallase bien. Mientras que mi papá era comerciante en telas. Había heredado este oficio de su padre, mi abuelo, radicado en Manchester y en Londres. Cuando mi abuela paterna falleció, mi abuelo contrajo un segundo matrimonio con una mujer que lo embriagaba para hacerle firmar documentos mediante los cuales lo despojaba de los bienes de la familia. En vista de ello mi padre quiso viajar a Inglaterra para verificar qué había sido de aquellos bienes, pero mi madre lo disuadió por miedo y porque prefirió ignorar cuanto había ocurrido en Inglaterra en beneficio de la unidad de nuestra familia. Mi madre sostuvo que era mejor perder aquello que se pudiera rescatar de Inglaterra que poner en riesgo la unidad de nuestra familia si a mi padre le ocurriese algún accidente. Más aún con el clima político que reinaba en Europa en esos tiempos. Mi padre escuchó la opinión de mi madre y siguió trabajando como comerciante particularmente ambulante mientras que en los pocos ratos libres se dedicaba a la casa y a la beneficencia. En nuestro hogar se vivía en un clima de mucho amor y respeto. Mis hermanos Salomón, Elías, Raquel, Alberto y en este orden de edades yo, Esther, Alfredo y Sara integrábamos la nutrida familia. Cuando yo acababa de ingresar a la escuela, solo había cursado un par de meses, falleció mi padre, un 5 de junio, cerca de la fecha en que murió Gardel. A fin de que yo permaneciera ajena al duelo me llevaron a la casa de al lado y cuando regresé, todavía ignorante de lo ocurrido y vi a mi madre muy compungida y rodeada de vecinos, ricos y pobres, me dije, qué lindo, hete aquí que las diferencias sociales no impiden que estas personas se junten y beban café. Durante el periodo que siguió, como mi padre solía viajar por cuestiones de negocios, yo pensaba que ahora su ausencia también obedecía a iguales motivos. El deceso de mi padre obligó a mi madre a salir a trabajar mientras que yo debía abandonar la escuela sin que nunca supiera los motivos. Cierto día, como resultado de que mi madre vendió su vestuario, lo reemplazó por otro de luto, más el hecho de que traicionaba su honda tristeza,
supe por fin lo que había ocurrido. Entretanto mis hermanos, quienes habían estado estudiando, uno en el liceo naval y otro en el secundario, también debieron abandonar sus estudios para contribuir al sostenimiento de la casa. Mi madre, por entonces, se había improvisado comerciante, compraba y vendía algunos artículos, pero la brusca desaparición de mi padre, a quien mi madre amaba mucho, terminó afectándola al extremo de hacer crisis en su organismo siempre un tanto delicado. Luego nos llevaron a la casa de una tía que nos cuidaría hasta que mi madre se restableciera. Lástima, esta filantropía de nuestros parientes tenía su costado defectuoso porque mis primos, que se las daban de cultos, nos discriminaban. En efecto, ellos comían en el sitio más prolijo mientras que mi hermano y yo lo hacíamos en un rincón de la cocina. Estos y otros hechos me indujeron a llamar a mi hermano mayor para que nos buscase y devolviera a casa. Pero mi hermano lamentablemente no podía recogernos ya que mi madre, la única que podía conducir nuestra casa y cuidarnos, continuaba internada y de tal gravedad, que había de permanecer en el hospital por espacio de 2 años. Había sufrido una aguda afección al hígado, había sido intervenida pero su convalecencia le tomó bastante tiempo. En vista de la situación me internaron en un orfanato donde había de alternar con huérfanos o bien con criaturas que hubieran sido abandonados por sus progenitores y se hallasen bajo la tutela del orfanato hasta ser reintegrados a sus familias. En ese colegio, si se lo podía llamar así, las clases habían comenzado, por lo que yo no pude asistir a ellas. Mi nuevo hogar quedaba en la calle Arévalo, en el barrio de Belgrano, donde actualmente funciona una empresa de ómnibus. Este solar, antiguamente un cuartel del ejército argentino, en la época en que yo fui a habitarlo había sido reciclado y constaba de una arquitectura imponente y un enorme patio donde solíamos jugar. Todavía pueden verse a la entrada del orfanato 2 majestuosos leones tallados en piedra. Recuerdo los vastos salones que contaba el asilo, dentro de los cuales se alojaban los chicos. Nunca olvidaré a la celadora que custodiaba el salón en el que yo descansaba junto a numerosas criaturas de mi edad. La celadora tenía allí también su cuarto, excepto que detrás de un gran cortinado que guardaba su intimidad. Yo siempre fantaseaba con que ese reducto de la celadora, alzado el telón, se convertiría en un escenario poblado de payasos, ángeles y dotado de una escenografía multicolor. De esa tosca celadora tengo muy presente su aspecto que hacía juego con su carácter, pues no admitía que algún chico se moviera de su lecho o conversase luego de haber sido acostado. Y es que la rigidez de la mujer no se circunscribía a alzar el dedo acusador, sino que se manifestaba a través de amenazas de aplicarnos un castigo que aún sin saber de qué se trataba nos infundía mucho temor. Pero no solo la severidad excesiva de la celadora me daba miedo, sino que su aspecto se me antojaba el de un demonio, seguramente a raíz de que se ataba porciones de cabello con algunos trapitos y papel de diario, sin duda para enrular su cabello bastante arisco por cierto. Creo que si la celadora hubiera contado con un carácter más benigno su fisonomía no habría pasado de causarme risa ya que en sí misma era un perfecto espantapájaros. Pero ella era seca por dentro y por fuera. Los reglamentos, por cierto, no contemplaban en absoluto las debilidades de los chicos. Así, por ejemplo, 3 criaturas dormían excluidas del resto de las pupilas sobre una habitación de baldosas de un salón aledaño y ello porque las pobrecitas aún se orinaban mientras dormían y así ensuciaban el piso de madera de las habitaciones donde dormían sus compañeras. En ocasiones, cuando yo presentía que la celadora se había dormido, me deslizaba sigilosamente de la cama y acudía a donde reposaban mis compañeras y conversaba con ellas y de este modo, sin mencionarles sus incontinencias, procuraba, con mi sola presencia, infundirles ánimos. Sin embargo, no siempre pude burlar la vigilancia de la matrona que si me sorprendía en plena tertulia con mis compañeras me conducía de una oreja a la cama. A veces,
Cuando evoco esa época tan particular acrece mi asombro respecto de a dónde apelaba yo para agenciarme unas monedas con las cuales comprar facturas. En efecto, yo me trepaba por las irregularidades de los enormes bloques de piedra que constituían la pared, hasta asomarme y lanzar mi canastita pendiente de un hilo. Esa extrema comunicación con el exterior también servía para solicitar al panadero que estaba al corriente de estas inocentes travesuras que nos depositara algunas facturas a cambio de las referidas monedas. En fin, que pese a mi condición de pupila yo seguía liderando a un grupito que me pertenecía. De todos modos reconozco que había mucho de inconsciente en estos actos, puesto que asomarme desde aquella pared implicaba poder precipitarme al vacío y matarme. Y el hecho de que no me ocurriese ninguna desgracia deduzco que fue porque, compadecido de mi disposición, Dios me protegió. Mi tardía llegada al pupilo me había impedido iniciar el curso lectivo. Así que hube de improvisarme labores para sentir que el tiempo no transcurría en vano para mí. Así, por ejemplo, con un poco de lana y 2 pajitas me dispuse a tejer. Y lo hice, teniendo en cuenta mis limitaciones, bastante bien. Claro, esto ocurrió al cabo de frustraciones que supongo irían forjando mi carácter para lo que me esperaría después, como yo no tenía bastante lana para producir algo significativo. Luego de tejer un rato deshacía mi obra para volverla a emprender. La pedagogía de aquel entonces era absolutamente primitiva. Y un ejemplo en particular es que en cierta ocasión en que un grupo de chicos jugábamos sin permiso en el parque y fuimos sorprendidos por la directora, esta nos advirtió que si repetíamos tal anomalía nos introduciría en el frigorífico. Como es de imaginar, quedamos todos muy asustados ante la perspectiva de sufrir tamaña penitencia. Por cierto, recuerdo bien el aspecto de la directora, una señora peticita, de cabello blanco, siempre muy educada y prolijamente vestida, siempre alabando a sus nietos mellizos, por los que demostraba un cariño supremo, motivo por el cual nosotros no atinábamos a explicarnos que su actitud fuera tan diferente con el resto de los niños. Esa actitud de la directora movió en mí un afán de venganza reivindicatoria no solo de mis derechos sino del de mis compañeras. Por lo tanto, a la primera ocasión que pude me introduje en su despacho donde arranqué la cuerda de su reloj y la arrojé al inodoro. Fue un gran alivio sentir que había tomado revancha de su comportamiento. Empero el portero, un hombre gigante que calzaba unas grandes botas que acentuaban el ruido de sus zancadas, y que era una especie de vigía que observaba todos nuestros movimientos para congraciarse con la directora, me vio y me persiguió conforme yo trepaba por la escalera hasta una puerta grande y clausurada. Y, qué inocente era yo. En vista de ser atrapada solo atiné a taparme la cara como si ello bastara para evitar lo que ocurría. Eso sí, volé de espaldas para que mi perseguidor no me viera. Mis hermanos Alberto y Alfredo se hallaban también pupilos en otro hogar para varones y mi hermana Raquel y mis hermanos Salomón y Elías se hallaban en casa cuidando a mi mamá, y también a la casa. En esa época Salomón y Elías eran los sostenes económicos de nuestro hogar. Trabajaban de vendedores ambulantes para pagar los impuestos, en fin, todos los gastos inherentes a la supervivencia. Los domingos mis hermanos venían a verme y otro tanto hacían los padres divorciados con los demás pupilos, a los cuales les alcanzaban golosinas, como también hacían conmigo mis hermanos. Algo que me impresionó hondamente de ese colegio fue que un día en que tenía lugar la fiesta Purim y llegaron las damas de caridad, todas gorditas y empolvadas, ostentosas y luciendo unos bustos artificialmente realzados para llamar la atención. Recuerdo también que había mesas con manteles, pues se trataba de un agasajo a estas damas de beneficencia. A mí me regalaron una cajita en la cual flotaban unos pescaditos de metal que yo podía pescar con un anzuelo imantado. Cada criatura solía recibir algún regalo parecido, lo que la tornaba muy feliz. Actualmente, cuando recapitulo aquellos tiempos, me digo que si esas damas querían de veras hacerles un bien a las pupilas,
¿qué necesidad tenían de anunciar sus llegadas? Entonces los agasajos se hubieran obviado y de paso se habría evidenciado la forma en que las pupilas eran tratadas en la realidad. Y esto hubiera significado que cuanto ocurría después, es decir que cuando las caritativas damas se marchasen, no cayera el telón y se concluyera tanta farsa. La farsa consistía en: ven que bien atendemos a las nenas, qué limpitas están y alimentadas. Pero al día siguiente tornaba inexorablemente la misma ración gris, la depresiva indumentaria y el corte de cabello que nos igualaba, no sea cosa que apuntase por algún menudo rasgo nuestra identidad. Por cierto, la anunciada llegada de aquellas damas con motivo del Purim tergiversaba la intención declarada. Pero esta experiencia amarga me sirvió para que cuando me tocase a mí hacer la caridad no incurriera en tales despropósitos, sacándome de paso la foto que sumaría a mi álbum o al álbum de la colectividad para atribuirme dignidad. Al contrario, cuando trabajé con el doctor Armando en el piso de mujeres del Borda siempre hice hincapié en que quienes cumplíamos esa labor no debíamos acudir en busca de homenajes sino a verificar la higiene y operatividad de los sanitarios, las cocinas y los consultorios donde se atendían las urgencias. Siempre insistí, además, en que quienes asumíamos la caridad y la ayuda a los enfermos debíamos escuchar de boca de ellos mismos sus expectativas y tratar esencialmente de satisfacerlas. Y fue así como me enteré de cosas horribles. Respecto de mi director, también supe que cierto vendedor de pescado le ofreció darle una coima como, según aclaró ese cliente, había hecho con su antecesor. El fraude consistía en que figurarían una entrega de pescado 3 veces a la semana cuando solo se verificarían 2. Por lo que mi indignado director no titubeó en expulsar de inmediato a ese sujeto, aclarando que éste jamás volvería a pisar de nuevo el hospital. Volviendo a mis épocas de pupila, un tiempo después mi madre ya estaba restablecida gracias a los cuidados que le prodigaron los médicos del hospital israelita. También a que mis hermanos, en particular el mayor, pasaban la noche a su lado cuidándola. En tanto que el resto de mis hermanos la cuidaban de día. Mi madre, a despecho de haberse restablecido, continuaba delicada, no tanto por causa de la dolencia que había padecido sino debido a la pérdida de mi padre, de la cual nunca se repuso completamente. No hay que olvidar que la muerte de mi padre le sobrevino a los 43 años de un súbito derrame cerebral. Recuerdo que la noche en que mi padre falleció él había convocado una reunión de los miembros de la Comisión de Beneficencia en la que él era un miembro activo, ocasión en que el doctor le había dicho que lo encontraba muy bien, repuesto completamente de la gripe que había tenido. A la mañana del día siguiente, sin embargo, cuando mi hermano fue a darle un beso, a despedirse para acudir a la base naval, era marinero, lo encontró muerto. Una vez que se recuperó, mi madre acudió al orfanato a llevarme golosinas y a mostrar su contento por estar conmigo. Empero yo le decía señora, no la reconocía. Mi madre, por supuesto, no hizo más que procurar enderezar mi memoria, tratar de que yo la llamase mamita. A mí esta situación me apenaba y trataba a mi vez de relacionar los dichos de mi hermano Salomón, quien solía traerme noticias de mi madre y prometerme que pronto ella estaría conmigo. Este episodio da cuenta del tiempo que yo debía pasar en el orfanato al extremo de que yo no recordaba la fisonomía de mi madre. Esta logró por fin que yo la reconociera y llamase mamita. Mi madre tomó entonces unas monedas, las ató en un pañuelito que me sujetó al bretel de la enagua. Fue la primera vez que tuve noción de que acaso alguien me pudiera robar cuanto ella me había dado. Luego supe que mi madre había regresado a casa llorando y pidiéndole a mi hermano que me buscase y trajera a casa enseguida, lo cual se produjo al día siguiente. Durante ese periodo yo no concurrí a la escuela como era el caso de los demás chicos, quienes iban a distintos colegios. Yo en cambio continuaba sin cursar, apenas aprendiendo algunas labores.
De vuelta a mi casa sentí plenamente el gusto de la libertad y sobre todo disfruté de la compañía de mis hermanos como nunca lo había hecho antes. Más aún, disfruté del afecto de mi madre, cuya ternura corría pareja con su sabiduría y bondad. Fue así que comencé a ir a la escuela, pues hasta entonces yo había cursado en el orfanato una suerte de jardín. El cambio fue muy grande en esta etapa de mi vida en que yo recordaba, por ejemplo, cuando en el orfanato me habían operado de la garganta, ocasión en que grité tanto que jamás olvidaré esa situación, más aún que, cuando mi hermano acudió a verme no lo dejaron entrar. Y el trauma resultado de aquel momento fue tal que supongo que mi ronquera crónica es producto de aquella ocasión, pero no todas las anécdotas fueron por el estilo de la que acabo de narrar. Durante una celebración del Purim yo representé una escena con un niño en brazos al cual le hablaba, y todos coincidieron en que lo había hecho muy bien, incluso porque mi interpretación incluyó lágrimas que subrayaron mi actuación. Este rol que tuve suscitó el comentario de la directora en el sentido de que yo iba a ser una gran actriz. No obstante, yo no estaba actuando sino viviendo la escena que me tocaba representar, la cual se asemejaba tanto a la que yo debía vivir, careciendo de la proximidad y amor de mi madre. Recuerdo también que yo había sido caracterizada como señora, vistiendo un traje largo y luciendo un pañuelo en la cabeza para que cobrase el aspecto de una campesina, y por supuesto el supuesto bebé que yo había tenido en brazos era un muñeco. El texto de mi monólogo consistía en asegurarle a la criatura, como que lo iban a salvar, que era lo que precisamente yo esperaba que ocurriese conmigo y de ahí que mi representación cobrase tanto veracidad. Mi deseo se cumplió, afortunadamente, y yo ya estaba en casa junto a mi madre que por fin había logrado reunir a sus 7 hijos. Entretanto mis hermanos mayores seguían trabajando, los menores estudiaban y mi madre, que seguía muy delicada, nos prodigaba todo su amor y relataba anécdotas de mi padre y nos describía el lugar donde ella había vivido en Jerusalén. Además mi madre nos solía entonar canciones en hebreo en las que siempre estaba presente un dejo de tristeza que no cesaba ni aun cuando ella lo atenuaba con una sonrisa. Tristeza que no se originaba solamente en la falta de papá sino en las carencias que se abatían sobre nuestra casa. Yo cursé hasta 4º grado cuando mi madre decidió que yo debía abandonar la escuela y ocuparme de la casa y de mis hermanos, lo cual motivó que la misma directora de la escuela acudiese a casa para hacer cambiar de parecer a mi madre, invocando que era una lástima que yo interrumpiese mis estudios debido a que yo exhibía una gran inteligencia y una considerable posibilidad de distinguirme en cualquier materia. A mí no me pareció que no era bueno que yo dejase la escuela, pero no tuve más remedio que avenirme a las circunstancias dedicándome a estudiar costura y atender a las tareas domésticas como cocinar y cumplir con la limpieza de la casa. No obstante, yo me sentía feliz porque me sentía útil al tiempo que realizaba mis trabajos con mucho amor y deseo de perfeccionarme. Y todo el barrio acordaba que la casa de Doña Clara, que así se llamaba mi mamá, estaba sumamente ordenada. Sus patios brillaban y estaban adornados con macetas improvisadas con latas de aceite que yo pintaba a 2 colores, macetas cuyas flores yo regaba y cuidaba permanentemente para que no se marchitasen. Recuerdo que cuando era chica, por entonces la huerta vino a ser mi principal entretenimiento, constituido en un juego esencialmente adulto e indicador de mi carácter futuro, siempre responsable a excepción de las naturales travesuras de los chicos, que no fueron pocas teniendo en cuenta mi carácter inquieto. También solía recluirme en diminutas casitas que construía en la misma huerta. Pero ya entonces despuntaba en mí una sociabilidad que siempre que pude cultivé, consistente en invitar a mis amigos a tomar el té. Pero estos agrupamientos asimismo contaban un carácter filantrópico, pues a raíz de que alguien en el hospital israelita me había facilitado una alcancía y explicado que acaso yo podría reunir dinero para socorrer a los necesitados, yo trataría de cumplir ese cometido sumando a los tés las tardes de cine,
consistentes en la proyección de dibujitos hechos por mi hermano Alberto mediante la rudimentaria ayuda de una lámpara. A tales entretenimientos se sumaban a menudo los disfraces con los que nos divertíamos asimismo tanto. Todo el espectáculo costaba 5 centavos y la totalidad de lo recaudado iba a parar a la alcancía destinada a los necesitados. Claro que existía un menú estipulado en una taza de chocolate hecho con cascarilla y factura del día anterior que yo compraba regateando con el panadero. Los fondos en cuestión los recogía una enfermera que solía visitarnos no tanto con ese motivo como porque existía una relación entre casi todos los miembros de la comunidad. Debo un recuerdo emocionado al lechero que donaba la leche que formaba parte del agasajo que yo, en aras de la filantropía que me habían inculcado, le ofrecía a los vecinitos. Hoy en día estoy aún más orgullosa de cuanto realicé al evocar que entonces yo contaba escasos 10 años. En cuanto a mí, no todos eran juegos y picardías, sino que lideraba también los acontecimientos sociales. Y si alguno de mis amigos, por ejemplo, cumplía años, solíamos festejarlo en mi casa o en un lugar que se llamaba El Monte, en Ciudadela, cerca de las Lomas del Millón, en cuyo caso yo organizaba, en unión de mis amigos, una especie de picnic con comidas que preparaba en casa ya que yo había empezado a cocinar desde muy chiquita y lo hacía muy bien. De esas fiestas que los sábados se prolongaban hasta muy tarde participaban los hermanos de quien a su tiempo iba a ser mi esposo. También solíamos disfrazarnos, hacer teatro en el que actuaban asimismo los mayores e ir al cine, en el cual, por medio de artilugios que yo instrumentaba y que el control solía disimular, algunos nos colábamos. Al cumplir los 9 años vinieron a vivir a Ciudadela unos primos de mi mamá. Era un matrimonio que tenía 9 hijos, el mayor de los cuales, Simón Hermosa, quien contaba 17 años y que había de ser mi esposo, comenzaba a frecuentarnos con gran asiduidad. Cierto día en que festejábamos el Año Nuevo Hebreo, Simón me preguntó si cuando fuéramos grandes querría casarme con él. Yo respondí, titubeando, que esto lo decidiría cuando fuese grande. Simón me propuso entonces que mientras tanto fuésemos novios. De modo que yo le pregunté qué debía hacer yo para convertirme en su novia. Simón me explicó que darnos un beso y esperar a que fuéramos grandes. Yo, pues, me incorporé y ambos nos besamos en las mejillas, lo que equivalió a que selláramos un pacto que no se iba a disolver. Por entonces sufrí mi primera enfermedad, ya que yo era de constitución bastante fuerte. Ocurrió que estando en clase me descompuse y el portero me tuvo que regresar a casa donde, al igual que otras veces, hice alarde de mi entereza explicándole a mi madre que yo podía ir sola al hospital a hacerme curar. Y fue lo que hice. Tomé un colectivo hasta Liniers y allí hice un trasbordo a otro que me llevó hasta el hospital israelita, donde el médico que me auscultó dispuso que no me podía ir, que me tenía que operar de urgencia, de modo que me comuniqué con mi mamá a través del almacén de la esquina ya que nosotros carecíamos de teléfono. Por supuesto mi madre me contestó que acudiría inmediatamente al hospital. La llegada de mi madre al hospital se produjo cuando yo ya me hallaba en la camilla lista para ingresar al quirófano. Curiosamente yo mostraba un humor festivo como si atribuyera a la intervención que me iban a practicar el carácter de un acontecimiento divertido. A lo mejor porque quien después oficiaría de enfermero nocturno iba a ser quien luego sería mi marido, Simón Hermosa, el joven que llevaba el mismo apellido de mi madre. Asimismo tengo presente que al estar por operar las enfermeras me preguntaban quién era ese joven que aguardaba expectante el resultado de la intervención, si acaso era mi hermano mayor, a lo que yo respondía que era mi novio. Esto lo escuchó el doctor quien festejó con un «qué rica esta nena». Nosotros aparecíamos como jugando un divertido y simpático juego que iba a terminar en serio. Mis jocosas no declinaron ni cuando el cirujano me aplicó la máscara para luego precipitarme en un remolino en el que naturalmente perdí el sentido. Cuando desperté se hallaban a mi lado mi futuro marido,
que contaba 17 años, y mi madre. Con motivo de la operación de apéndice, mi relación con Simón se consolidó y luego de mi convalecencia ambos solíamos emprender caminatas hasta Liniers, donde Simón me obsequiaba un ejemplar de Villiquen y cuando yo trasuntaba mi cansancio él me alzaba y de este modo me conducía hasta casa. Yo contaba unos 12 años cuando escuché que mi hermano le decía a mi mamá en árabe que yo estaba desarrollándome. A lo que mi madre respondió que yo ostentaba como 2 nueces en el pecho. Yo me abstuve de interrogar a ellos sobre el particular, pero lo consulté a Simón, quien me proporcionó todos los pormenores acerca del periodo y los cuidados que había que tener. El primer periodo me sobrevino cuando, a despecho de que mi madre me hubiera advertido sobre que no comiera bombones, yo fui a comer unas hurtadillas. Recuerdo que entonces me incliné a atar los cordones de mis zapatillas cuando me llegó la primera menstruación. En fin, que con mucha alegría y algo nerviosa me dije, bueno, ahora soy una señorita. Esa misma noche aguardé a que alrededor de las 10:30 de la noche Simón pasase por la esquina de mi casa para correr a contarle que yo ya era una mujer. A raíz de la noticia hubo un festejo consistente en acudir a un despacho de bebidas que solía estar abierto a esas horas y comprar 1 kilo de galletitas surtidas representando diversos animalitos. Con el paquete de papel blanco armado con 2 orejitas, tal como se estilaba hacer en ese entonces, nos fuimos a sentar en el umbral de mi casa donde departimos como 2 personas mayores. Fue entonces que el policía que hacía la ronda y nos vio nos rogó que entráramos a casa y fue lo que hicimos luego de convidarlo con algunas galletitas para sumarlo a la celebración. En casa, en silencio para no estorbar el sueño de mi mamá, acompañamos las galletitas con unos mates con los que culminamos el festejo que acabábamos de iniciar. Pero la cosa no paró aquí, sino que ambos decidimos solicitar a nuestros padres permiso para frecuentarnos como novios. El resultado de este acuerdo fue que Simón mandó al día siguiente un ramo de hermosas flores a casa con su hermano Samuel y además vinieron a casa mis futuros suegros, quienes si bien nos visitaban a menudo esta vez lo harían más protocolarmente. Esta visita tendría por objeto solicitar permiso a mis padres para que Simón pudiera salir conmigo en carácter de novio. A este requerimiento mis hermanos se rehusaron arguyendo que yo era muy chica y que tenía que madurar, aprender a coser, bordar, aprender otras cosas. Por consiguiente Simón y yo continuamos viéndonos en la calle, a escondidas de nuestras familias. Por entonces yo cursaba corte y confección y solía ocurrir que Simón acudía a la academia, pedía hablar con la profesora y le pedía que me dejase volver a casa porque mi mamá se había descompuesto. Y la cosa resultaba ya que Simón me aguardaba en las inmediaciones en el coche que pertenecía a la empresa en la que trabajaba y desde las 2 a las 7 de la tarde ambos disfrutábamos de pasear y estar juntos. Claro que los paseos no podían ser exclusivamente recreativos ya que Simón cuidaba mucho su trabajo, así que el destino podía ser Luján u otra localidad donde él correteaba sus telas. Estas rabonas culminaban a las 6:50 en la esquina de mi casa en términos de que yo retornaría a esa hora de corte y confección. En casa mi madre, naturalmente, solía preguntarme qué había aprendido en la academia y yo le contaba que había surfilado muchos vestidos y secundado a la profesora. Y de esta forma Simón y yo podíamos estar juntos periódicamente pese al rechazo que en este sentido había formulado mi familia con el argumento de que yo todavía era una niña. Esta clandestinidad con el objeto de no dejar de vernos se prolongó por espacio de 1 año. Cuando yo cumplí 14 años Simón insistió con su solicitud de verme oficialmente y de nuevo su requerimiento fue rechazado. Pero la madre de Simón, embarazada de quien iba a ser su último hijo, percatada de que nosotros no íbamos a ceder en nuestras intenciones, terció invocando que los chicos estaban enamorados y propuso que luego de tener ella familia Simón y yo nos comprometiéramos. Lo cual efectivamente fue así un 9 de septiembre de 1944, fecha en la que ambos lucimos los anillos y yo un hermoso tapado de piel que me obsequió Simón,
adquirido en el banco de préstamos por una suma que era todo cuanto podía erogar según el estado de su economía de entonces. En fin, yo lucía muy elegante durante la fiesta árabe que se llevó a cabo en casa con la concurrencia de 200 personas. Así transcurrió otro año hasta que, cumplidos los 16 años, nos casamos. Previamente Simón me preguntó dónde me gustaría vivir ya que los dueños de la empresa en la cual él trabajaba le habían ofrecido un chalequito en Olivos, pero como él tenía un compromiso muy grande consistente en que debía ayudar a su familia siendo él el mayor de los hermanos. Simón, en fin, logró mi asentimiento en el sentido de que yo viviera con su madre, su padre y sus 9 hermanos a los cuales ambos ayudaríamos a proyectar en la vida. Yo adherí a esa solicitud, consciente de la ardua tarea que nos aguardaba. La familia de Simón vivía en Ciudadela, en una casa pequeña para la numerosa familia. Sin embargo, había un espacio en el cual don Juan, un albañil bastante afecto a la bebida, si bien harto competente, nos construyó lo que iba a ser nuestro primer hogar, tarea en la que participamos naturalmente nosotros y a la que se sumaron mis cuñados. Mis hermanos, entretanto, nos regalaron los primeros muebles que tuvimos. Allí vivimos hasta que nació nuestro primer hijo y Simón combinó en que debíamos procurar más comodidades, de manera que compramos una casa muy grande en Ramos Mejía. En esta época ya Simón trabajaba por su cuenta mientras que todos sus hermanos estaban estudiando. Y Simón, el único que no había estudiado, mantenía a la nutrida familia. Nuestra casa ahora contaba con muchas habitaciones y un hermoso parque. Aquí fuimos a vivir todos juntos. Tuve mi primer hijo, César Enrique, un hermoso bebé, cuando contaba 19 años. Al año siguiente nació una nena que lamentablemente falleció a poco de haber nacido. Fue muy duro volver a casa sin la criatura que habíamos pensado llevar con nosotros. Y hubo que superar la adversidad como es habitual que uno deba hacer con los obstáculos que Dios nos pone en nuestros caminos. Sin embargo, no fue fácil asumir la desgracia ya que continuamente imaginaba a nuestra hija como hubiera sido en cada etapa de su vida. El dolor, empero, con el amor de Simón, de mi hijo César, de mis suegros y cuñados, la pena se fue mitigando aunque no olvidando completamente. Al año siguiente, nuevamente embarazada, tuve a mi querida y única hija Raquel Mirta, un verdadero sol para mí, además de ser una muchacha de profundos sentimientos y si bien dura consigo misma, ya que se exige siempre mucho, es muy solidaria y un ser de todo punto muy encantador. 4 años después nació Marcos Roberto y seguidamente Jorge Horacio. Durante todo el tiempo que crié a mis hijos me olvidé casi completamente de mí a pesar de que siempre abrigué el deseo de reanudar mis estudios. Deseo que nunca dejé de alentarlo. Y este anhelo siempre se renovaba con motivo de cualquier dolencia que alguien sufriera aunque la necesidad que los míos tenían de mí continuamente me obligaba a diferir la ansiedad que yo contaba de cultivarme. Mi casa era muy grande y los quehaceres a menudo me agobiaban. Así que yo estaba siempre contratando un carpintero o un albañil para reparar una puerta o una gotera o instruyendo a un jardinero en los aspectos que tenían que ver con nuestro jardín. Simultáneamente estaban mis 9 cuñados quienes recibían a sus amigos y amigas, novios, novias. Mi casa era una verdadera comunidad a la que Simón llegaba a la noche interesado en que yo le refiriera lo que había acontecido a lo largo del día. Yo entonces le interiorizaba de alguna charla que había tenido con la directora del colegio al que concurría alguno de mis cuñaditos. También le contaba que alguno de sus hermanos se había fracturado una pierna y se hallaba enyesado o le narraba que otro había sufrido un ataque de apéndice. Y había quien se comprometería la semana próxima. Y de esta forma mi labor era intensa y sostenida durante todo el tiempo. Claro que cuanto Simón bregaba afuera era muchísimo a fin de obtener todo el dinero que necesitábamos en la casa.
En los primeros años de nuestro matrimonio el dinero lo administraban mi suegra y esto me parecía correcto ya que todos vivíamos juntos. Pero cuando las cosas funcionaron mejor yo también conté y administré sumas de dinero incluso para uso personal. Durante este periodo hubo muchos cambios. Por ejemplo, cuando yo me casé en la casa donde fui a vivir, la de la familia de Simón, se bombeaba el agua pues se carecía de un motor y de gas, las hornallas se alimentaban con carbón, se planchaba con carbón mientras que en nuestra nueva casa tales limitaciones fueron superadas. A menudo, cuando escaseaban algunas cosas, una se las ingeniaba para improvisarlas y esto aporta lecciones y experiencias que enriquecen a las personas, que les permiten proseguir, sorteando todos los escollos. Como fue el caso cuando nos mudamos a Ramos Mejía, donde la cocina medía 7 metros por 8 y contaba con todo cuanto se necesitaba. Incluso en nuestra nueva casa disponíamos de un comedor diario muy grande donde comíamos hasta 17 miembros de la familia. Mi suegra cocinaba, ayudada por mí. Recuerdo que cuando el carnicero traía la carne, esta consistía en media res y esto requería que dispusiéramos de una suerte de frigorífico. Naturalmente, ante tantos comensales las ollas y las hornallas eran inmensas, como serían las de un cuartel. Todo marchaba bastante bien, incluso atiente, al carácter de mi suegro, de origen sirio y muy amoroso, siempre sonriente, salvo que poco afecto al trabajo. En realidad, todas las energías parecía haberlas concentrado en procrear, según se advertía por su enorme prole consistente en 10 hijos. Esto significó que su hijo mayor, mi marido, Simón, asumiese la conducción de la familia. En efecto, Simón se convirtió en jefe de familia, incluso como padre de sus 9 hermanos. Así pues, cuando alguno de sus hermanos pretendía defeccionar de la escuela, él lo acompañaba y verificaba que efectivamente concurriese a clase. Hoy en día José y Alberto, quienes eran menores que Simón, me refieren que con el ánimo de despertarles la iniciativa mi marido los inducía a vender pastillas, de menta y de anís, en la puerta de la confitería El Águila, en Callao y Santa Fe. Alberto contaba 9 y José 7 años. Estos incipientes empresarios se turnaban para vender 2 o 3 cajas de pastillas cuyas ganancias contribuían a la canasta familiar. José, pues, me refirió también que existía un pacto de silencio consistente en ocultar a los mayores que los chicos faltaban a clase para vender pastillas y así engrosar los recursos familiares, con lo cual se sentían muy felices. Mi marido había abandonado la escuela tempranamente y no porque fuese ajeno al aprendizaje, pues era un autodidacta, sino porque era consciente de que su liderazgo se basaba en el trabajo arduo que jamás dejó de desplegar. Empero Simón y yo siempre fuimos ávidos lectores y receptores del conocimiento que nos brindaron cultos miembros de la comunidad. Al mismo tiempo nosotros brindamos ese saber a quienes nos los vinieron a recabar o a quienes observamos que lo pudieran necesitar. Y nuestra ayuda no se circunscribía a brindar conocimientos cuando estos eran requeridos, sino a facilitar toda clase de ayuda a cualquier persona en apuros aunque no fuera miembro de nuestra comunidad. Por entonces Simón había adquirido una experiencia que todos quienes lo frecuentaban no vacilaban en reconocer, como lo demuestra que empleados, vecinos, allegados de toda suerte lo vinieran a consultar. Y la celebridad de mi marido se acrecentaba porque quienes siguieron sus consejos lograron destacarse, alcanzar un éxito extraordinario. Al extremo de que tales alumnos en algunos casos, como prueba de las aptitudes del maestro, lo superaron. Simón también contaba con mucho coraje y la capacidad para que personalidades lo ayudaran a brindar o recibir ayuda. Tal fue el caso cuando se apersonó al banco hipotecario. El objetivo era obtener un crédito porque la venta de la primera casa que contábamos sumada a algún dinero que poseíamos no era bastante para adquirir la que luego tuvimos. Simón, pues, logró que el gerente de esa entidad crediticia al cabo de muchas visitas infructuosas lo atendiera.
El gerente se encontró con un joven que no le inspiraba mucha confianza en cuanto a solvencia, pero cuando escuchó los argumentos, y que Simón sostenía una familia de 9 hermanos menores, su padre y madre, su esposa y un hijo, el gerente, al oír a sí mismo como Simón le planteaba la forma en que saldaría esa tercera parte que necesitaba para comprar al contado nuestra nueva casa, comenzó a tener noción de que este joven no era un joven cualquiera y lo escuchó con más atención. Simón le expuso al gerente que había pagado una seña para adquirir esta nueva propiedad que, en caso de que el gerente le facilitase el crédito, podría darla en garantía. Naturalmente el gerente quiso enterarse de cómo Simón mantenía a toda su familia. Simón le explicó la clase de trabajo que realizaba y entonces el gerente averiguó además a qué plazo le debería otorgar el préstamo para comprar la finca al contado, a 10, 20 o 30 años, a lo que Simón respondió que solo se trataría de un préstamo por 3 años. ¿Que acaso saldaría antes? El gerente entonces quiso que Simón lo invitase a su casa para saber cómo vivían tantas personas juntas. En vista de ello, el otorgamiento del crédito vino a depender de cómo yo agasajara al visitante que nos otorgaría o no el crédito. Así que adquirí un libro de doña Petrona C. de Gandulfo con el cual hice mis primeras armas, no solo con el arte culinario sino en el ordenamiento de una mesa. Tuve que aprender a toda marcha la ubicación de los comensales, la disposición de los cubiertos, de los platos y copas. Era preciso, me advertía el libro, contar con un mantel blanco y aunque yo poseía muchos bordados por mí todos eran multicolores, floreados, de manera que recurrí a fraguarlo con una sábana de hilo a la cual le agregué una puntilla. La mesa resultó muy elegante y la impresión que se llevó el gerente del banco que visitó nuestra casa fue muy positiva, incluso por efecto del delicioso menú que preparé. A la mesa se sentaron, además del invitado, mis cuñados, mi suegra, mi madre y por supuesto Simón. El gerente conoció, pues, a la numerosa familia y por último le pidió a Simón que le presentase a su mujer, a lo que Simón respondió que su mujer era yo, Esther, por lo que el visitante no ocultó su asombro ante mi juventud, expresando que me había tomado por una hermana de Simón. Esta vez la pasamos muy bien, al igual que las siguientes veces en que el gerente visitó nuestra casa. Es que la solvencia de Simón se acreditó prontamente al cancelar en pocos años el crédito que nos había facilitado el banco. Por entonces Simón se había afianzado económicamente mucho más, al extremo de que esporádicos trabajos que había realizado con su expatrón dejaron de ocuparlo. La importancia de su empresa motivó que se asociaran a la misma 2 hermanos míos y 2 de él. Y así toda la suma de nuevos componentes de la sociedad no redundó en menos horas de trabajo, al contrario, todos trabajaban mucho, incluso hasta altas horas de los fines de semana. Este ritmo de trabajo culminó en que no les alcanzase la mercadería, más aún que, a pesar de los esfuerzos, no contaban con mucho capital. El expatrón de Simón le recomendó entonces quienes le venderían a muy largo plazo mientras que Simón iba a salir a ofrecer sus productos solo munido de las muestras a los diversos barrios y todo el Gran Buenos Aires. De este modo indujo Simón a muchas personas a tener un comercio. Tales personas alegaban que no tenían ni aptitudes ni dinero para iniciarse en el comercio, a lo cual Simón respondía que él no les pediría dinero y que al mismo tiempo les enseñaría cómo se realizaba el trabajo. Simón les explicaba que solo debían ubicar en algún breve rincón disponible algunos retazos que él les proveería bajo la razón comercial de, por ejemplo, Doña María. Aún así las personas titubeaban sobre el modo de financiar la mercadería, por lo que Simón las alentaba a fiar a su vez, con lo que al cabo de un tiempo la cadena se formalizaba y tal era la fórmula para convertir a esos vecinos en activos comerciantes. Simón solía adelantar sus obligaciones a sus proveedores y esto se transformaba en descuentos que aumentaban sus ganancias. El crédito de Simón se vio aumentado considerablemente en esa época. Simón Hermosa, pues, cobró fama de buen comerciante y honesto pagador.
Todos los proveedores deseaban, pues, venderle a Simón. Sin duda que la puntualidad en los pagos redundaron en una gran ayuda que Simón obtuvo de los proveedores, los cuales tanto contribuyeron a su éxito. De esta época data la separación de mis hermanos de la empresa de Simón a la cual ingresan sus 6 hermanos. Simón adquirió entonces un local en el barrio de Once, negocio en el cual sus hermanos participarían de un porcentaje. Fue entonces que el liderazgo de Simón asimismo se puso de relieve, pues supo conducir a sus hermanos de modo que cada cual fuera eficiente a su manera, aun con las diferencias de caracteres que todos habían de trasuntar. Aún seguíamos viviendo todos juntos. En otro orden, aunque mi esposo se agotaba trabajando, igualmente encontraba tiempo para trabajar junto conmigo en obras benéficas, atención de escuelas y templos, y todo sin perder de vista cuanto ocurría en su casa, y con más atención, lo referido a sus hijos. Concerniente al templo, Simón siempre estuvo atento a reflexionarlo y volverlo más acogedor en todo sentido. Esta fue la época en que Simón adquirió un predio vecino al templo en el cual se construyó una escuela que fue bautizada con el nombre de Nisim Teubal, aquel que en unión de mi padre, Marcos Barnatan, había levantado el primer templo. Mi marido y yo, junto con la comisión directiva que nucleaba la colectividad, organizábamos fiestas que siempre fueron muy celebradas. Estas tan importantes no solo eran sociales, sino que en las mismas se escuchaba un buen orador y se recaudaba mediante rifas algunas sumas que engrosaban las arcas benéficas. Tales eventos tenían lugar en nuestra casa, en algún salón que arrendábamos o en el domicilio de algún miembro de la colectividad. Asimismo se proyectaban películas en avant-premiere, incluso alguna obra de teatro. Estos espectáculos que brindábamos contaban con programas, muchos de cuyos espacios eran vendidos a solicitantes animadores de estos encuentros. Mi marido y yo siempre observamos una actitud positiva que alguna vez no fue interpretada como nosotros queríamos, esto es que el quehacer fecundo potencia otras posibilidades que en principio aparecieron minúsculas. También ambos supimos recobrarnos de cuánta adversidad nos reparó la vida, algo tan común a todas las gentes. Ambos, además, siempre advertimos que de cada circunstancia negativa siempre se podía obtener algo positivo a partir de lo cual el optimismo renacía. Esta disposición se originaba en un rechazo sistemático a cargar las tintas, sino más bien todo lo contrario. Claro que esta actitud no es accesible para cualquiera. Reconozco que yo podía propiciarla porque contaba con la ayuda inestimable de un gran hombre. En lo que respecta a mi esposo, este solía sentir como que no se hallaba tan cerca de su familia como él hubiera querido, pero las abrumadoras tareas que encaraba Simón empero no le impedían ser un buen padre en todo sentido y cenar cada noche con su familia, ocasión durante la cual se departía en un clima de gran respeto. Igualmente nuestras vacaciones eran un motivo para que el nucleamiento de la familia se acentuase incluso por el disfrute que tal cercanía nos proporcionaba. Así fue como todos accedimos a lugares distintos cada año, atendiendo a los pedidos de los chicos con quienes nos desplazábamos en coche con todo lo necesario a lo largo de enormes distancias. Nada quedó sin explorar en ese entonces: ríos, playas marítimas, montañas, bosques, todo incentivó la curiosidad del grupo familiar. Incluso la gastronomía, las comidas típicas, dulces lugareños y cuanto albergase cada región fue motivo de un disfrute compartido. Estos paseos, este turismo no fue ocioso en cuanto solo valdría para crecer los vínculos familiares y descansar, sino que los chicos en particular, bajo la vigilancia de Simón, extrajeron considerables conocimientos de cuanto era dable que se lo obtuviera. Y, por mi parte, yo disfrutaba enormemente de ver crecer felices a mis hijos, además de comprobar que estas salidas adicionales les proveían otros conocimientos a los que recibían en la escuela. Nuestra convivencia siempre estuvo regida por el mutuo respeto que no solo Simón y yo nos profesábamos, sino por el respeto que mis hijos se tuvieron entre sí y el que le tuvieron a sus padres.
por lo cual aquella etapa familiar, como otras referidas a nuestro grupo, es evocada por mí con nostalgia y con un gran reconocimiento por nuestro destino. Mi esposo jamás levantaba la voz y menos aún discutió conmigo delante de alguna persona o miembro de la familia. Este tácito contrato familiar lo habíamos suscrito Simón y yo a petición mía antes de casarnos y consistía en que así como nuestras relaciones íntimas se verificaban lejos de cualquier testigo familiar, y ya que yo aceptaba convivir con su familia, cualquier desavenencia entre el matrimonio debería ser zanjada a sí mismo en la mayor intimidad. Esto sirvió de mucho porque como todo matrimonio ambos solíamos enemistarnos por un par de días para luego reconciliarnos al cabo de una conversación. Quiero subrayar que jamás la familia de uno como del otro asistieron a alguna discusión entre Simón y yo. Diferencias que no se referían a cuestiones esenciales en las que ambos siempre coincidimos. El único reproche capital que le pude y puedo lanzar a Simón es que nos haya dejado tan pronto. Justo cuando cumplida una parte de su misión consistente en educar a sus hermanos y se proponía merecidamente descansar un poco. Creo que nuestro matrimonio consistió, en buena medida, en un mejoramiento en todo sentido que cada cual se propuso inducirle al otro. Fuera de esto, uno de los temas que siempre debatimos fue qué docencia y ejemplos le podíamos brindar a nuestros hijos a través de nuestras acciones. Y esto último porque cierta vez habíamos leído Simón y yo un texto bíblico que aconsejaba no enseñar tanto con la palabra sino más bien con las acciones. Y nosotros nos convencimos de inmediato de que esta forma era como más rápidamente aprendían mejor los hijos. Hoy puedo afirmar que como resultado de tal aprendizaje mis hijos han formado hermosas familias, tienen hermosas parejas con las cuales asimismo educan muy bien a sus descendencias. Al mismo tiempo creo que nosotros les advertimos sobre errores que involuntariamente cometimos. Y este bagaje de advertencias que nutrió a nuestros hijos también provino de las familias de sus parejas, nociones que son tan pronto genéticas como adquiridas de sus ancestros. En otro orden tengo la satisfacción, que aún perdura en mí, de haberlos disfrutado tanto. Algunos de mis hijos cursaron la universidad, otros se dedicaron al comercio, el mayor de mis hijos es un profesional, mi única hija es psicóloga y está casada con un médico a quien acompaña muy bien y los dos tienen unos hijos hermosos. Por su parte César se casó con una muchacha muy hermosa con la cual tiene 3 hijos. César vive actualmente en los Estados Unidos. Roberto se casó en Buenos Aires. Y esto es tan así que si volviese a ser joven haría exactamente lo mismo y tengo para mí que mi marido si viviese diría lo mismo. En el momento en que esto escribo suelo preguntarme cuál es el sentido de mi vida y me respondo que luego de la muerte de mi padre, la cual me obligó a superar una desgracia que nada tenía que ver con uno, comprendí que los obstáculos que nos superan, que son designios de Dios, deben servir para aprender a vencer los obstáculos de toda suerte, a menudo incomprensibles que nos presenta la vida. Dicho de otro modo, los obstáculos están ahí seguramente con algún propósito que puede ser el que mencioné. Y esta conclusión fue la que, en buena medida, le otorgó un sentido a mi vida, es decir, convirtiendo las adversidades en lecciones de vida. Creo que además un factor que me hizo feliz fue la curiosidad y el destacar el lado bueno de las cosas y agregarles entusiasmo a costa de pequeñas metas y grandes desafíos. A todo lo cual le agregaba y le agrego el disfrute de la tarea cumplida. La búsqueda de soluciones a los diversos problemas que uno afronta en la vida en mi caso culmina con un logro que siempre me tonifica. Y no creo que haya otra manera de justificar la permanencia en este mundo que fertilizando el ámbito propio y ajeno. Lo dicho no se circunscribe a las grandes cosas que uno alguna vez realiza, sino que aluden también a las menudas de la casa como tejerle un pullover a un cuñado o realizarle algo por el estilo a una cuñadita, a los sobrinos, a la madre o hermana. Pero no me circunscribí a lo ya referido, sino que estudié pintura con Bernardo di Bruno, como resultado de lo cual produje algunas pinturas.
Asimismo estudié cerámica en la Casa de la Cultura de Ramos Mejía, donde disfruté mucho trabajar con la arcilla, las pinturas, esmaltes. Al mismo tiempo bordé tapices de mi cosecha. Y todo con el ánimo de mantenerme activa más allá de las obligaciones naturales que me imponía la familia. Siempre le agradezco a Dios este carácter mío, el mismo que siempre me hizo alternar la posibilidad de estudiar sistemáticamente aun cuando yo ya había aprendido bastante por mi propia cuenta, sin duda en el afán de esclarecer a mis hijos en todo lo que yo pudiera. En efecto, siempre me decía que el momento llegaría en que yo abordaría una carrera y la culminaría. Y esto porque ello representaba un anhelo muy grande en mi vida, que me permitiría gozar de mucha paz. Mis cuñados y cuñadas se habían casado, mi suegro había fallecido cuando contaba 63 años, pienso que joven aún, luego de estar postrado varios años. Mi suegra se había mudado al 11, cerca del negocio de sus hijos, mientras que Simón, mis hijos y yo permanecimos en Ramos Mejía. La casa comenzó a quedarnos grande, pero no por mucho tiempo, ya que mi hija Mirta se puso de novia con un joven que la visitaba y César, por su parte, hizo lo propio con Marcela, y asimismo la casa se pobló de jóvenes amigos de mis hijos, en su mayoría estudiantes que cursaban en las mismas universidades. Así que la alegría se mantuvo y tornó a nuestra casa con la concurrencia de tantos jóvenes que solían reunirse alrededor de la misma mesa, ya sea comiendo, departiendo o estudiando en vísperas de exámenes. Esto último motivó que Simón y yo acompañásemos a estos jóvenes durante las veladas durante las cuales se preparaban para examinarse. Mi marido y yo oficiábamos de acompañantes si era preciso, y también de mozos, sirviendo café y ofreciendo algún dulce de los que yo preparaba con la máxima dedicación. Pero no toda la concurrencia provenía de los estudiantes, compañeros de nuestros hijos que se preparaban para dar exámenes. Los fines de semana acudían nuestros sobrinos, mi hermana, quienes habitualmente pernoctar incluso durante las vacaciones de invierno. También se hospedaban en nuestra casa amigos provenientes del extranjero, de las provincias, cuando viajábamos al interior. Esta frecuentación generaba un rico intercambio de ideas, tertulias que nos gratificaban además en otros diversos aspectos. Poco después César fijó la fecha de su casamiento y mientras que un año más tarde contrajo Mirta, ocasión en que su padre acompañaría a su única hija al altar para consagrar el casamiento, circunstancia que le proporcionó un gran disfrute, al igual que participar en todos los aspectos de la unión de César. Mi esposo, por entonces, les había obsequiado a cada uno de los matrimonios un piso como regalo de bodas, lo cual demostraba una vez más la índole generosa de mi marido en particular con nuestros hijos, por los cuales veló siempre para que no les faltase nada, incluso algo tan importante como la comprensión, el respeto y el amor paternal. Pero acerca del mutuo respeto que padre e hijo se profesaban, quiero destacar que jamás se registró entre ambos cambio de palabras alguno que alterase la armonía existente. Anteriormente, claro, siendo mis hijos chicos, incurrían en travesuras que mi madre, quien por entonces transcurría un periodo en casa, como toda abuela consentía o disimulaba. Más aún cuando siendo los chicos más grandes regresaban tarde a casa, algo que su padre reprobaba. Pero con los años mis hijos terminaron comportándose ejemplarmente. Mirta y César se habían casado y ya solo quedaban en casa Roberto y Horacio. Roberto había desistido de estudiar y unido el comercio junto a su padre, mientras que Horacio había ingresado a ciencias económicas con miras a ser contador. No obstante, mientras cursaba el primer año, hubo una conversación con su maestro Ruchúa, pintor célebre, a quien le confesó que las ciencias económicas no le agradaban, y en cambio le gustaba la pintura. Horacio defeccionó de la facultad, pues su maestro avaló el criterio de que cada cual debía hacer lo que le gustaba. Horacio abrazó la bohemia, se encantó con la pintura, la música y rompió así la tradición comercial y profesional de la familia. Actitud que yo, al igual que su padre,
Siempre respetamos porque juzgamos que atender a la vocación es esencial a la felicidad y al éxito profesional. La casa en la que habíamos transcurrido buena parte de nuestras vidas volvió a quedarnos grande, por lo cual decidimos mudarnos junto a Roberto y Horacio a un piso de Belgrano, desde donde todo estaba más accesible para las actividades de la familia tal como ahora estaba compuesta. Particularmente para los chicos que ahora tenían más fácil acceso a las universidades y salas de espectáculos como teatro y cines. Este había sido un proyecto muy acariciado por Simón, el cual admitía que al cabo de 30 años de casados yo recién podría contar con un hogar en el que solo conviviésemos él y yo y nuestros hijos. En efecto, siempre habíamos vivido con nuestros padres por lo que, ahora con más razón, nos tocaba hacerlo solos. Así que cuando yo le propuse a mi madre que viniera a vivir con nosotros, ella optó por hacerlo en su casa de Ciudadela con el objeto sobre todo de vivir más cerca de mis hermanos que habitaban por ahí. La inauguración de la casa tuvo lugar en medio de una fiesta memorable a beneficio de una escuela. En medio del disfrute que nos proveía la nueva casa nació nuestro primer nieto, Simón Sebastián, hijo de César, lo cual a la natural alegría producto de este nacimiento, se sumó la de ser todavía jóvenes para contar un nieto. A este acontecimiento se sumó la llegada de Natalia Esther, también hija de César. Entonces empezamos a disfrutar la vida de otra manera. Por ejemplo, Simón ya no me quería ver más en la cocina, ni cosiendo, ni bordando, y en cambio estaba muy feliz de que yo cursase el secundario y más aún cuando estando juntos yo le narraba cuanto había aprendido en el colegio, lo cual solía ocurrir mientras estábamos acostados. En tales ocasiones yo procuraba relevarlo de este acompañamiento anotando que él estaba cansado, a lo que él respondía que aun estándolo le gustaba mucho escucharme. A este respecto yo le rogaba que no trabajara tanto y lo disuadía, cuando podía, de no comprarme algún objeto suntuario, subrayándole que más valía que descansase y disfrutara de la vida ya que tanto había trabajado para lograr buena parte de su cometido. A lo que él respondía que siempre disfrutaba de todo. Por otra parte, ante la insistencia mía él respondía que no bien terminase de cumplir con sus hermanos descansaría. Él había contraído un compromiso muy grande que no podía abandonar hasta haberlo cumplido. Y Simón agregaba que una vez satisfecho ese designio le sobraría tiempo para que saliéramos y nos distrajéramos cuanto quisiésemos incluso con nuestros hijos. Se había cumplido un año de que habíamos estrenado la casa cuando Simón se sintió súbitamente mal, por lo cual se sometió a diversos análisis que denunciaron una pequeña úlcera, estudios a los cuales siguieron otros más que iban a descubrir su leucemia. Ante semejante noticia yo presentí que me iba a volver loca a medida que asumía el carácter de lo que mi marido padecía. Según el resto de su familia advertía asimismo la gravedad de la enfermedad que Simón padecía, aquella se nucleaba en torno a mi esposo, el cual siempre había hecho tanto por los demás. Cada uno de los miembros de nuestra familia hurgó todos los ámbitos en procura de torcer el destino de Simón y, por supuesto, fueron ser consultados los mejores médicos sin excluir, lo que revela nuestra desesperación y deseos de agotar todos los medios, avidentes y quienes quiera nos pudieran brindar algún aliciente. Por desgracia todos nuestros esfuerzos y de todo el mundo fueron infructuosos. Un 29 de mayo de ese mismo año, 1976, se casó el último hermano de Simón, Enrique, y el 29 de julio, 2 meses más tarde, mi esposo falleció. Había prometido descansar no bien el último de sus hermanos se casase. Fue una agonía harto melancólica y evocativa, pues habló de nuestro noviazgo y asimismo me pedía que le recordase otros pormenores de nuestras vidas, incluidas las fechas correspondientes a cada acontecimiento, para agregar luego comentarios sobre sus hijos. Y yo sacaba fuerzas de flaqueza para aportar al diálogo otras anécdotas que tal vez por efecto de su enfermedad él ya no recordaba, sino parcialmente, por lo que me pedía que yo se las ampliase. Mientras tanto yo le rogaba a Dios que este drama se revirtiera aunque supiese,
aunque me negase a creerlo, que el desenlace iba a ser fatal. Y fue en una de estas charlas que Simón me dijo lo que más dolor me produciría, esto es, que no me quedase sola porque yo contaba mucho amor para dar. Y yo por nada del mundo hubiera querido oír tales palabras, así que para aliviar la tensión yo le tapaba la boca con un beso. Cierto día Simón reunió en el comedor a sus hermanos, a mis hijos, a mi yerno, a mi nuera, a los cuales les rogó que no impidieran que yo me volviera a casar si acaso encontrase a alguna persona que me quisiera. Por entonces Simón, que tenía claro que se le acababa la vida, se había despedido de quienes lo habían acompañado en su gestión filantrópica y religiosa y se había desprendido de cuanto consideraba que le pertenecía a sus hermanos. A mí me confesó que estaba tranquilo porque había cumplido con cuanto debía, con sus padres, hermanos y con su familia y con la sociedad, aunque reconocía que no había cumplido conmigo. Y a este respecto padecía un sentimiento no exactamente de culpa pero sí de pena por todo lo que yo lo había acompañado sin haber recibido aún la parte que él consideraba que yo me había merecido. Por supuesto yo siempre le aseguré que él había cumplido de sobra conmigo y le aseguré que también que yo había recibido todo cuanto una mujer puede pretender de su marido en cuanto a virtudes, sexo, amor, franqueza y contracción al trabajo. Sin duda algún defecto contábamos el uno o el otro, empero yo sentía a su lado una seguridad absoluta. En realidad, yo siempre creí que con quien él jamás cumplió fue con él mismo. Siempre le escuché decir que le habría gustado mucho estudiar, disponer de otras oportunidades de las que tuvo. De todos modos, Simón siempre afirmó que la vida le había deparado mucha felicidad y que jamás había estado descontento con lo que hizo. En un momento de honda tristeza yo me preguntaba cómo era que Dios lo arrebataba tan joven y la única respuesta que hallaba era que Dios se llevaba siempre consigo a los mejores. Durante los 3 meses que duró la agonía de Simón, periodo durante el cual yo contaba los minutos a sabiendas de que se iba, yo había dejado de estudiar, naturalmente, pues no me separaba un minuto de su lado. Y luego de su desaparición yo no podía imaginar la vida sin mi compañero y pensaba, ¿y acaso se me trasuntase, en quitarme la vida? Recuerdo que Mirta, mi hija, me dijo cierto día mientras yo conducía el automóvil, «Mamá, hay personas que ante una situación como la que vos atravesás, piensan en quitarse la vida, pero esas personas son cobardes que no piensan en su familia ya que ésta sigue existiendo y sufriendo todavía una vez más, y, recabé yo, ¿por qué se te ocurre decirme tal cosa?» Porque, repuso Mirta, sin aludir a cuanto yo trasuntaba, hay personas que ante la pérdida de un ser querido olvidan que quedan los otros. Estas oportunas palabras de Mirta fueron decisivas para mí, pues al siguiente día de que fueron pronunciadas fui al Ministerio de Educación a interesarme por cómo podría cursar mi secundario, a estudiar como siempre había querido en una escuela diurna. Y así fue que me inscribí, en efecto, y cursé hasta terminar mi secundario. Recuerdo que en ese núcleo al que yo había arribado hallé gente muy linda, que me estimuló a menudo y siempre me brindó muy buenos momentos que siempre recordaré. Más aún, cuando mis compañeras venían a casa a estudiar conmigo, Roberto y Horacio estaban muy contentos de ver que yo estaba ocupada y asimismo me recuperaba. Empero mis estudios no me privaron de secundar en lo más posible a mis hijos, uno de los cuales contaba un negocio en Belgrano mientras que el otro disponía de otro negocio en Once. En efecto, cuando yo regresaba de la escuela solía acudir a uno u otro negocio para ayudar en lo que pudiera, de paso para estar con ellos. Mirta ya esperaba a su primera hija, Mariana, César ya contaba 2 hijos, nietos a los cuales yo disfrutaba mucho cuando los visitaba, aunque nunca pernocté en ninguna de ambas casas porque yo respetaba muchísimo las intimidades de ellos, sobre todo que no deseaba que visitas no tenían otro objetivo que demostrarles cuánto los quería. Siempre cuidé, pues, de no invadirlos como, impulsados por un gran cariño hacia los hijos, proceden algunos padres.
Con respecto a mis hijos solteros aún, Simón, quien había previsto todo, había convenido conmigo en que el dinero que resultase de su participación en la empresa familiar fuese empleado en adquirir 2 departamentos iguales para Roberto y Horacio respectivamente, inmuebles de características similares a los que se le habían regalado a los 2 chicos anteriores, a fin de que no hubieran diferencias entre ellos. Y realmente nunca hubo diferencias entre mis 4 hijos, al contrario, la distribución de los bienes fue un acto por demás equitativo. En lo demás, la herencia alentó la beta humana, que fueran buenas personas, hacendosas. Y este aspecto del legado que recibieron mis hijos es el más importante y el que me hace más feliz. Años más tarde, en una fiesta de beneficio que hacía en mi departamento de Belgrano, alguien le vendió a quien fuera mi segundo esposo una tarjeta para asistir. Enrique llegó a través de una persona amiga, y cuando lo conocí lo miré y le dije, «Estás en tu casa». Esa noche había 124 personas en la fiesta. Yo me encargaba de todo, la comida, los postres, hasta mis hijos oficiaban de mozos y ayudaban a servir y ordenar. Esa misma noche Enrique me invitó a tomar un café, algo que yo como viuda jamás había considerado, pero él me dijo, es para hablar de mis hijos, porque tenemos algunos problemas, y en cuanto mencionó a su familia me tocó el alma y le acepté la invitación. A los días nos tomamos el café, y a los 3 meses nos casamos, con la aprobación de mis hijos y de la comunidad. Considero que tuve un rol fundamental para esa familia, para unirlos y organizarlos. Viví unos años tranquila, viajando y disfrutando de su compañía. En total estuvimos casados 18 años. A Enrique lo acompañé, lo respeté y lo quise mucho, pero desgraciadamente me engañó y decidí separarme de él. El regalo más grande que me hizo fue dejarme 2 hijos postizos a los que quiero y llevo en el corazón igual que a mis hijos, Ricardo y Eduardo. Tal fue mi impacto e impronta en su familia, que una vez uno de ellos me dijo, yo no sé dónde termina Raquel y empieza Esther. Raquel era su madre, que había fallecido años antes de la unión, tanto Enrique como yo éramos viudos. Fui querida y respetada como una madre por esos chicos, y yo hice mi aporte al bienestar de esa familia. Como decía antes, Ricky y Eddie son como mis hijos, y sus familias, hijos y nietos, son mi familia también. Desde los 68 años me quedé sola nuevamente, pero ya había empezado a ejercer como psicóloga y pude mantenerme sola con mi trabajo. Me recibí y especialicé en neurolingüística, estudié acá en Argentina, y en Denver, Estados Unidos. Puse mi dignidad al servicio de la vida y del trabajo, no quería vivir con una persona que me engañara. Hoy tengo 96 años, y hace poco tiempo mi hijo Horacio lamentablemente falleció. Esto me dolió terriblemente, porque considero que los padres tienen que morir primero. Pero me tocó este destino, y si bien estoy muy triste y cansada, hasta que no te den la orden de que subas, hay que seguir viviendo. Quiero terminar este libro con un pedacito de esta vida. De mis 4 hijos tengo 10 nietos y 15 bisnietos, somos tantos que a veces hay fotos en las que no entramos todos. Hoy en día me visitan, me traen regalos y me acompañan. Su presencia es hermosa, y aunque yo esté dolorida, su cariño y respeto hacia mí me conmueven de tal forma que me traen sanación. Cartas cada vez que Esther se ausentaba de su casa, recibía cartas de Simón, el amor de su vida. A continuación se podrán leer a modo de ejemplo, 3 cartas intercambiadas a lo largo de 20 años, donde la intensidad del amor siempre fue la misma. Carta del 30 de marzo de 1951. Esther tenía 22 años y en esta oportunidad se fue a Córdoba por la salud de César. Ella recibía todos los días una carta. Hoy 30 de marzo de 1951 se conmemora en todo el mundo el nacimiento de Doña Esther Hermosa, la mujercita más sencilla y más simpática. Buena y humilde,
ante los demás y Dios la más generosa, de un corazón de oro y la más fiel. Quizás la mayoría de la humanidad lo ignore, pero yo, Simón Hermosa, y no porque sea su marido y la quiera con toda mi alma, sino les aseguro que si parte de las personas siguieran su ejemplo en el mundo no habría peleas, ni odio, ni rencor y seríamos todos más unidos. Tampoco habría guerras. Si todos los años conmemoramos a Esther, la reina de la historia, no tiene nada que hacer con vos porque el bien que te deseas, se lo deseas a todas las personas y de todo corazón, eres una mujercita bondadosa, un angelito. El día que has nacido tiene que haber estado Dios y todos los ángeles buenos bendiciéndote y deseándote que vivas muchos años con mucha felicidad. Y bien sabes que tu marido, el que te adora, daría su última sangre para defenderte si fuera necesario. Te desea con toda su alma un feliz augurio, muchos años de vida con salud y alegría y que nunca te falte lo que deseas. Para mí, querida, deseo que seas la Estercita de siempre. Eternamente tuyo, Simón. Carta del 11 de marzo de 1961. Esther se ausentó para ir a visitar a la madre a Mar del Plata. Hacía 3 meses que no se veían. Buenos Aires, 11 de marzo de 1961. Cariñito, Estercita de mi vida, cuando partiste se iba mi corazón con vos viendo cómo te alejabas tan triste, con esos lindos ojos llenos de amor conteniendo las lágrimas. Enseguida me tranquilicé, pensando que te marchabas por necesidad y un muy bien merecido descanso, pero al caer la noche, al llegar a casa y no hallarte, aunque estaba con mis queridos hijos, sentí un nudo en la garganta. No encontrarte era en ese momento como si estuviera solo en este mundo, faltaba la parte principal de mi vida, vos, que no estabas, que sos todo en este nido de amor, el aire, la luna, el sol. Todo. Entonces me di cuenta, querida, que sos mi oxígeno y que nunca podré vivir sin él. Te estoy escribiendo y me tiemblan los labios al pronunciar tu nombre. Estercita, mi pequeña Estercita, mi corazón palpita como si quisiera salirse del pecho e irse a tu lado. La máxima creación que Dios creó en el mundo fuiste vos y a mí me hizo este valiosísimo regalo. Quererse desde el primer día que nos conocimos. Nos amamos desde nuestra infancia, vos 9 años, cosa de no desperdiciar ni un minuto de nuestra vida. Nadie llegó, ni llegará. Pasé la noche sin poder dormir, con este grato recuerdo repasando cada instante de nuestra vida feliz. Sí. Muy feliz. Yo quiero que sepas, vida mía, me siento el hombre más dichoso del mundo y esto te lo debo a vos, queridita mía. Que Dios te bendiga. Muchos besos a esa cosita linda que salió de tus entrañas. Decile que papá lo extraña mucho, a mamá y a toda la parentela que te rodea. Te extraño mucho. Toda la vida. Carta del 13 de enero de 1971. Tuyo Simón. Esther fue a acompañar a su sobrina Kela y su grupo de chicas egresadas a Bariloche. BSA 13 de enero de 1971. Mi querida mujercita, espero que hayas tenido un buen viaje y que actualmente estés gozando de tus merecidas vacaciones. 23. Al despedirnos en el aeródromo deseaba seguir besándote porque me costaba pensar que te alejabas de mí y a la vez me alegraba ver a mi mujercita, que parecías una reina. Estabas hermosísima y sobre todo muy interesante. Al partir el avión sentí nostalgias, ganas de correr hacia vos, me parecía que me separaba de mi vida. Enseguida me di cuenta de cuánto te necesito y cuán profundo es nuestro amor. Es que para mí no cambiaste desde aquel momento que tenías 13 años, la muchachita vestida de percal y cuando trataba de encontrarte la salida del curso de corte y confección, con tu guardapolvo blanco ya eras toda una mujer que perfumaba el aire con su presencia, llena de vitalidad y vida. Desde que nos prometimos amor eterno, vos a los 9 y yo a los 16 años, siempre fuiste para mí una cosa linda.
Con tu presencia y con tu voz, mi corazón siempre rebosó de alegría y con el correr del tiempo mi estrella fue cada vez más brillante. Soy inmensamente feliz porque te tengo a ti, sabes bien lo mucho que te quiero y te adoro. Para decirte lo que siento hay pocas palabras y también siento que vos, igual que yo, sos feliz y me querés, se nota en tu alegría, en tu ternura, en tu bondad. Trata de estar todo el tiempo que puedas, divertite mucho pero, por favor volvé pronto que te necesito pues esta interminable separación, no me asienta. Necesito refugiarme en tus brazos, escuchar tu voz, besar tus labios y percibir tu aliento que para mí es oxígeno. Juntitos mi amor, juntitos para siempre. Siempre juntos, Salón. Simón, nota, saludos a Raquel, Saúl y todas las chicas de 1 a 1000 años. Recibimos tu amena y cariñosa carta. Roberto te manda besos. Mirta bien. Al enterarse del proyecto de este libro, otras personas quisieron dejar su carta y mensaje a Esther. Tal es el caso de Ricardo, su hijo del corazón, y de Natalia, quien la acompañó en el proceso de editar y corregir este libro. Buenos Aires, 30 de agosto de 2025 para Esther, la princesa del Sefarad allí, peregrina alada en un cielo enorme, viento y más vientos, una estrella fugaz. Madre reina, madre reina, madre alma generosa que brinda calor, susurró cómplice. Risa, risa, risa. Ay, Esther, gran guerrera que ángel te envió a nuestras vidas. Ritmo de corazones en familia nueva, alcen la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol. 2 y 2 son 4. 3 hermanos y una hermana, amor, 4 y 2 son 6. Eddie y yo, 6 y 2 son 8, padre, madre, y 8, 16, ay, ánima bendita, me arrodillo en vos. Buenos Aires, agosto del 2025 carta a Esther, Ricardo Furman se utiliza con tono negativo la frase, encontrar aguja en un pajar, y en esta ciudad tan grande y tan llena de gente y movimiento. Haber conocido a Esther para mí fue como encontrar un tesoro en este enorme lío que es vivir. Esther es extraordinaria, amable y amorosa, con un humor hermoso, y con una vida fascinante. Para mí, que deseo ser una gran artista, haberla conocido es una inspiración, es entender que la vida en sí misma puede ser una obra de arte si se la cultiva con amor. Recuerdo la primera vez que la conocí, salí de su casa con una sensación de alegría extraña para mí porque poco sabía aún de ella. Ahora viéndolo en retrospectiva es su energía la que me contagió esa serenidad, esa amorosidad por estar presente en esta vida. Esther hizo de todo en su vida, corte y confección, cerámica, esculturas en vidrio, pinturas, caridad, ejerció como psicóloga, escribió un libro de poesía, amó con todo su corazón y armó una familia enorme y hermosa. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo pudo una sola persona hacer todo eso? Quizás la respuesta esté en las palabras de Adriana que la describe como la sacerdotisa, que posee la chispa de la divinidad, la luz y la sabiduría que proviene de la sensibilidad de, o en lo que ella misma expresa en su poema, Convivir, camino buscando el sendero, múltiples son los caminos, no dudo, pero ¿cuál me enseñará? Pregunto a mi mente y se vuelve acción prestando servicio de corazón, convivo cantando con su armoniosa canción. Quizás su fórmula haya sido una mezcla entre amor, sabiduría, celestialidad y resiliencia. Creo en el destino y que éste me hizo conocer a Esther, porque si pensamos en las redes normales de la vida podríamos decir que no teníamos nunca por qué cruzarnos. Pero nuestras redes se encontraron, y puedo decir con toda seguridad que Esther me llegó al alma, que me cambió, y que me voy a acordar de ella toda la vida. Con amor, Natalia.